recordarle, en este momento pues está siendo grabada para que usted la pueda utilizar y reforzar algún conocimiento y pues esto quedará como material de apoyo y lo puede ubicar en Classroom para que lo pueda consultar. Bienvenido entonces, un gusto poderles saludar y vamos a iniciar y recordarles por favor activar su cámara para poder evidenciar que usted está ahí recibiendo su clase de manera atenta, de manera adecuada y pues de esa manera pues también verificar que usted esté tomando sus anotaciones correspondientes y que es usted quien está recibiendo la clase, ¿verdad? De repente hay un infiltrado por ahí. Entonces, pues qué gusto verles, qué bueno que está ahí al pendiente y al tanto de su educación y pues vamos a seguir avanzando en ello. Gracias a los que ya activaron su cámara, a los que faltan todavía, por favor, para que activemos nuestra cámara y poder verificar que usted está recibiendo su clase. Bradley y Natalie, por favor, su cámara, gracias. Muy bien, bienvenidos entonces. Nuestro tema de hoy, pues radica, hemos hablado muchas veces de la comunicación, de que debemos de tener claro este punto, la manera de poder comunicarnos, qué palabras usar, qué tipo de comunicación existe, en fin, hemos ido avanzando en este aspecto y hoy pues vamos a conocer cómo comunicar adecuadamente esa información, ¿sí? Cómo comunicarnos, cómo darnos a entender, ¿sí? Y entender lo que nos están comunicando. Entonces vamos a poder observar hoy y a poder analizar nuestro tema en relación a literatura, que como les decía, ¿no? Muchas veces hemos hablado de las letras, hemos hablado de esto, pero hoy vamos a trabajar lo que es comunicación asertiva, ¿sí? ¿Qué es esto de comunicación asertiva? Hoy vamos a conocer este aspecto bastante interesante para que veamos cuál es esta forma que tenemos para comunicarnos y que pues de qué manera se hace efectivo que nuestro mensaje llegue. Entonces vemos acá la comunicación asertiva. Esto de la comunicación asertiva, entonces la vamos a ir entendiendo como una forma, ¿sí? Una forma de expresión. La comunicación asertiva es una forma de expresión en la cual, pues, obviamente vamos a hacerlo de manera consciente, ¿sí? Una expresión de manera consciente, congruente. Esto de congruente quiere decir que tenga lógica, que tenga sentido lo que vamos a platicar, ¿sí? Debe de ser clara, directa y equilibrada. Entonces, básicamente, comunicación asertiva es expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada. Debe de contener estos elementos para poder tener esa comunicación fluida, ¿sí? Esa comunicación fluida y su finalidad, ¿sí? Aquí vemos lo importante. La finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros legítimos derechos. Para esto se utiliza la comunicación asertiva, ¿sí? Entonces podemos ver ahí claramente a qué hace referencia este aspecto de lo que es comunicación asertiva. Entonces, comunica nuestras ideas y sentimientos, también para defender derechos, sin la intención de herir o perjudicar a alguien. Debemos de actuar desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante, típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Entonces, ¿cómo debemos de comunicar nuestro mensaje? ¿Cómo es que debemos de tomar en cuenta estos aspectos para no complicar la comunicación? Entonces, vemos acá que esto nos va a garantizar a nosotros dar a entender el mensaje que queremos comunicar.
desde una manera consciente, ¿sí? Clara, precisa, para evitar los malos entendidos de repente en alguna circunstancia, ¿sí? Luego de esto, también vemos que representa y expresa aquello o aquellas necesidades en las que sentimos, pensamos y obramos en consecuencia sin pasividad o agresividad, ¿sí? Entonces, básicamente nos quedemos con la siguiente información. ¿Qué comunicación asertiva es? El tener claro qué es lo que vamos a comunicar para que el mensaje llegue y no se cometa ningún error en cuanto a las órdenes o a las instrucciones que se estén dando en un sentido. Entonces, la congruencia sin pasividad o agresividad. Un comportamiento comunicacional maduro en el cual la persona ni abren ni se someten a la voluntad de otras personas, sino que expresan sus convicciones y defienden sus derechos. Entonces, el tener una comunicación asertiva a nosotros nos va a garantizar el poder tener la claridad del mensaje, ¿sí? En primera instancia, no debemos, y aquí entra esto, ¿no? Que no debemos de obligar a nadie a hacer algo, sino es persuadirlo, ¿sí? Recuerde que esta situación de persuasión está ligada a lo que es oratoria, ¿sí? El persuadir con nuestro hablar, convencer con nuestro hablar para que se ejecute cierta acción, pero sin obligarle, ¿sí? A eso podemos ir entendiendo acá que es un comportamiento comunicacional maduro, en el cual la persona ni abre ni se somete a la voluntad. Es decir, no agrede ni somete a la voluntad a otras personas. Es únicamente una comunicación clara y entendida, sin obligaciones. Luego, mediante la asertividad, podemos comunicarnos de una forma clara y concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás. Contar con un criterio en la sociedad de hoy es indispensable para lograr lo que queremos. Entonces, esto de la comunicación asertiva nos garantiza a nosotros el poder ir avanzando, el poder ir emitiendo nuestro mensaje con seguridad, ¿sí? Asertividad precisamente es dar la comunicación de manera abierta, sin obligación, no de manera agresiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos encontrar resultados, queremos encontrar eco a lo que decimos y que nos hagan el favor o para que nos sigan, debemos de nosotros hablar de manera clara, tener esto de asertividad, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces que esto nos va a garantizar el poder comunicarnos de manera adecuada, ¿sí? Y es bien importante en lengua y literatura que conozcamos este tema de la comunicación asertiva, porque comunicación, pues ya vimos la parte, ¿no? De que hay un mensaje, hay un emisor, hay un canal, hay un receptor, está el código que se transmite, es decir, el mensaje, y vemos todo esto, pero en lo que es asertivo, da la diferencia en cuanto a que todo lo que ya vimos, las partes de la comunicación, pues garantiza que el mensaje llegue puntualmente, que nos demos a entender, que lo que queremos dar a entender, exactamente eso sea entendido y que no haya malos entendidos. A eso, pues, hace referencia, porque no existe un líder que no sea asertivo. Generalmente las personas asertivas tienden a tomar decisiones y guiar a otras de manera mucho más sencilla que quienes no cuentan con ese rasgo. Entonces, cuando nosotros comunicamos las cosas de manera asertiva, y no solo comunicar, sino comunicar asertivamente, ¿sí? Al decir asertivamente, podemos ir ahí entonces entendiendo que esto de la asertividad garantiza que lo que nosotros, con la intención con que nosotros damos el tema o damos la orden, sea recibido con esa intención, ¿sí? Entonces, aquí nos garantiza bastante. Un ejemplo de esto sería
estamos en un restaurante y pedimos una comida sin cebolla, ¿sí? El mesero, sin embargo, nos trae justo la comida que pediste o que pedimos, ¿no? Pero haciendo caso omiso a la advertencia que se solicita al chef con abundante cebolla, ¿sí? Entonces, prácticamente, acá nosotros hacemos el pedido sin cebolla y nos lo traen con cebolla. Entonces, veamos cómo sucede esto de la comunicación asertiva. Una persona pasiva aceptaría la comida, es decir, no dice nada, con gusto, y asumiría incluso si no es de su agrado. O sea, no le importaría, se la comería igual, ¿no? Una persona agresiva, el otro extremo de la asertividad, se enojaría y trataría mal al mesero, al chef y a todo el que se acerca. Sin embargo, una persona asertiva no se dejaría llevar ni por la ira ni por el criterio de otros. De forma muy educada, le haría saber al mesero que su pedido no fue entregado a satisfacción y solicitaría que lo cambien, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos nosotros en ese sentido? Vamos a un lugar, pedimos algo, no nos lo llevan como nosotros lo pedimos, nos enojamos, ¿sí? O le hacemos ver que pues se cometió un error y que pues con toda la amabilidad del caso, que lo cambiaran, en este caso, ¿no? La comida. Pero en otro caso, de repente un par de zapatos, los pedimos de una manera y no nos los traen. ¿Será que nos vamos a enojar? ¿Será que somos asertivos? El tener esta comunicación asertiva garantiza el que cuando vea yo que se esté desinformando a alguien o me esté llegando información incorrecta, pues algo asertivo es comunicarse directamente con la persona, ¿sí? Con la persona que de repente me va a apoyar o que esté dando la orden para poder yo entender qué es lo que está sucediendo y no dejarme llevar de rumores, no dejarme llevar de situaciones que no tienen nada de relación con lo que se está platicando o con lo que yo entendí. Entonces, dicho de otra manera, si quiero entender algo, debo de preguntar a la fuente principal, quien dio esa información, no preguntar a terceros, porque si pregunto a otras personas, seguramente me van a dar una mala información. En primera instancia, tengo que ir con la persona que emitió esa información. Entonces, básicamente a eso hace alusión lo que es la comunicación asertiva. Ir precisamente cuando tengamos una duda a esclarecerla con la persona indicada. ¿Cuáles son las características de esta comunicación asertiva o de una persona que hace una comunicación asertiva? Primera instancia tenemos que ver, por eso les decía, ¿no? Cuando abordamos el tema de la oratoria. Es decir, ahí en la oratoria tenemos la técnica de mirar directamente al público, ¿sí? No quitarle la vista de encima, seguirlo con la mirada. Básicamente, entonces, esto también se da porque la comunicación asertiva debemos de tener precisamente esa comunicación con los ojos. Demuestra interés y sinceridad en el momento, ¿sí? Ya hacíamos allá en clase la situación, ¿no? ¿Cómo usted enamora y cómo fue usted enamorado o enamorada? Pues obviamente a través de miradas, ¿sí? A través de miradas, porque nuestra comunicación en un 80%, un 85% es corporal. Nuestra comunicación es más corporal, es decir, es menos verbal y más corporal. Entonces, ahí podemos ver y entender este aspecto de que con los ojos demuestra interés y sinceridad en el momento, cuando tenemos ese contacto visual con la persona, ¿sí? Para poder tener la atención de las personas, tenemos que utilizar la mirada, ¿sí? Directamente, porque ahí podemos observar esto, que estamos interesados en ese tema, que estamos interesados en dar la información y que hay sinceridad en ese momento. Entonces,
Importante, la comunicación asertiva se da también por la mirada. La postura del cuerpo se recuerda en oratoria también, ¿sí? Y es bien importante el que cuando pasemos a hablar o cuando pasemos a dar un mensaje, sea el lugar donde sea, nuestra postura cuenta, ¿sí? Porque muchas veces entramos temerosos, tenemos una postura inadecuada y esa misma postura nos da a nosotros el mensaje de que no estamos seguros, ¿sí? Da un mensaje de inseguridad. Cuando de repente estábamos así todos agachados, hablando como que al suelo o hablando hacia arriba, ¿sí? Ahí perdemos la atención de las personas, ¿sí? Perdemos totalmente el interés. La postura del cuerpo, entonces, con el cuerpo, el mensaje corporal, pues mejora la importancia del mensaje. Por eso, en oratoria se utilizan las manos, ¿sí? Y usted lo puede observar claramente hoy en día, cuando, por ejemplo, da el mensaje el presidente, ¿no? Usted se da cuenta en su postura corporal, él no está así, todo agachado, como que dando la impresión de que está cansado, de que no sabe qué decir. No, todo lo contrario, ¿sí? Usted se da cuenta que tiene una postura, ¿sí? Erguida, una postura, a esta postura se le llama de excelencia, ¿sí? Hacia el frente, la mirada, ¿sí? Seguridad al hablar, y si se da cuenta, mira directamente a la cámara. Entonces da la sensación de que le está hablando a uno, ¿sí? Hay esa conexión, a pesar de que es en imagen, a pesar de que hay cientos y cientos de kilómetros de distancia, pero al poder mirar directamente a la cámara, es hacer de cuenta que usted y yo estamos ahí atrás y sentimos la mirada, ¿sí? Entonces, esa es una de las situaciones. Los ojos, la postura corporal, ¿sí? Una postura de excelencia. Luego, los gestos. Es algo bien fundamental que enfatiza, ¿sí? Es decir, marca bien lo que es el mensaje, ¿sí? Los gestos ayudan a enfatizar, ¿sí? Hace un énfasis. Es decir, marca con puntualidad lo que estoy hablando, ¿sí? ¿Se da cuenta de lo que estoy haciendo yo ahorita? Utilizando mis manos para poder decirle a usted, ¿sí? Que los gestos ayudan a enfatizar los temas, ¿sí? Entonces, básicamente la comunicación asertiva está muy ligada a lo que es oratoria, ¿sí? Oratoria. Está muy ligado a esto. Si nosotros queremos tener éxito, debemos de tener una técnica de oratoria adecuada, sumado a esto, ¿sí? Sumado a esto, la comunicación asertiva. Por eso estamos conociendo estos temas, porque usted se va a enfrentar a públicos, usted va a transmitir ideas. Cuando lo haga, recuérdese de estas situaciones, ¿sí? Una postura erguida, marca presencia, mirada fija hacia los ojos de la persona, ¿sí? Así sea en público o sea a una sola persona. Debemos de fijar un punto. Cuando es en público, debemos de fijar un punto a dónde mirar, ¿sí? Entonces, es bien importante que recordemos estas características. Los ojos es una mirada fija porque demuestra interés y sinceridad, una postura corporal adecuada, una postura de excelencia. El mensaje corporal mejora la importancia del mensaje, ¿sí? Da credibilidad. También los gestos ayudan a dar o hacer énfasis en determinado tema, ¿sí? Luego de esto, también es bien importante que conozcamos que las características también definitivamente juega un papel importantísimo la voz, ¿sí? La voz juega un papel importantísimo en este aspecto. Ok, entonces, obviamente, así como lo vimos, le decía en oratoria, que la voz juega este papel bien importante, ¿sí? En cuanto a lo que es el cómo hablar, ¿sí? El cómo hablar. Vemos acá entonces la voz, el nivel y el tono tiene modulaciones, son más convincentes, aceptables y no intimidan. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer acá con nuestra voz de repente? Lo que tenemos que ir haciendo es marcar el ritmo de la voz, ¿sí? Ni un tono muy alto para que no parezca que estemos gritando, ni un tono muy bajo para que no nos escuchen. Debe ser intermedio. Y eso una característica fundamental, importante, porque si no tenemos esa emisión clara de la voz, ese nivel, ese tono modulados, pues no vamos a sonar convincentes, no nos van a aceptar, ¿sí? No hay aceptabilidad y tampoco vamos a tener resultados. Es decir, en vez de repente de dar un mensaje adecuado, vamos a distorsionar completamente la información por no hablar de manera clara. Y ahí es donde entra la gesticulación, ¿sí? También el tiempo es bien importante, una de las características para que exista comunicación asertiva. Tiempo. Utilizar un criterio para maximizar la receptividad e impacto, ¿sí? Utilizar un criterio para maximizar la receptibilidad e impacto en cuanto al tiempo, ¿sí? Esto es más que todo planeación, ¿sí? Luego de esto, podemos también ir viendo que definitivamente también otras características bastante importantes lo hace el contenido, ¿sí? ¿De qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a decir? Entonces, contenido. ¿Cómo, dónde y cuándo se elige un comentario que sea más importante que todo lo que se dice? Entonces, es cuando nosotros nos apoyamos de repente de alguna situación en cuanto a historia, un chiste. La otra vez se miraba esto, ¿no? Cuando se tenían los consejos de cómo hablar en público, que debemos de conocer exactamente bien nuestro tema para evitar dar esa sensación de inestabilidad, esa sensación de que pues no sé nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da esa apertura a hablar y a comunicar las ideas? ¿Qué me da la seguridad? Pues el contenido, ¿sí? Debemos de planificarlo de manera adecuada. ¿Cómo, dónde y cuándo se elige un comentario que sea más importante que todo lo que se ha dicho? Entonces, debemos de ir viendo el tipo de contenido que estamos enviando, ¿sí? El tipo de información. Luego, de esto también vemos que una de las técnicas, ¿sí? Una de las técnicas de comunicación asertiva. Esta radica en cuanto a asertividad básica. ¿Y qué es esto de la asertividad básica? Veamos entonces, ¿qué es la asertividad básica? Es aquella que simplemente expresa derechos personales, ¿sí? Asertividad básica o comunicación asertiva básica. La que simplemente expresa derechos personales, opiniones, creencias y sentimientos. La particularidad de esta expresión es que la misma no tiene necesidad de otras destrezas sociales, ¿sí? Destrezas sociales. Entonces, la asertividad básica es prácticamente las opiniones y derechos personales, expresar situaciones personales. A eso le llamamos comunicación asertiva básica. Comunicar las cosas personales. Luego, de esto también tenemos técnicas de comunicación asertiva. ¿Cuáles serán esas técnicas? En primera instancia vemos la empatía. Perdón, vemos la empatía asertiva, ¿sí? La técnica de comunicación asertiva es empatía asertiva. También la aserción empática. ¿A qué hace relación cada una de ellas? La empatía asertiva hace una declamación de dos partes en la que se establece el reconocimiento de aspectos de la otra persona, como situaciones de presiones o dificultades, de sentimientos, tristeza, angustia, entre otras, de deseos, ¿sí? Aumentos de sueldo, en fin, y sus creencias, trato justo y falta de reconocimiento. Entonces, la empatía asertiva va a ser aquella que hace una declaración en dos partes, en la que se establece
el reconocimiento de aspectos de la otra persona y como situaciones, presiones o dificultades. Ahora, la aserción empática. Uno describe su propia situación, ¿sí? En la asertiva, en la empática asertiva, pues es aquí el reconocimiento, ¿no? Es el reconocimiento de aspectos de la otra persona, mientras que la aserción empática es uno, ¿sí? Uno describe su propia situación. Entonces, uno cuenta, en este sentido, los sentimientos, deseos y creencias para de esta forma llegar a finalidades con las otras personas. Entonces, empatía asertiva es el reconocimiento de las otras, de los aspectos de otras personas. Aserción empática es nuestro propio reconocimiento. Esas son las técnicas de comunicación que llevamos, ¿no? Son dos, empática asertiva y aserción empática. Vemos entonces la otra técnica de comunicación asertiva. Y aquí vemos una dificultad. Disco rayado. Es la repetición de palabras. Ojo, repetición de palabras. Y ahí es donde de repente entramos a repetición de información, ¿no? Que expresan nuestros deseos una y otra vez sin alterarnos ante la insistencia de los otros por lograr los suyos, ¿sí? Entonces, es la repetición de palabras para evitar esto precisamente de alteraciones ante la insistencia de los otros para lograr los suyos. Un ejemplo de la expresión en este sentido de disco rayado se pueden utilizar no gracias, entendido, pero no me interesa. Entonces, básicamente, cuando estamos repitiendo estas mismas palabras, ahí tenemos la técnica de comunicación asertiva del disco rayado. Cuando estamos repitiendo palabras que expresan nuestros deseos, ¿sí? Cuando decimos, no, gracias, y todo el tiempo pues estamos repitiendo la misma frase. Entonces, esa no, es una técnica de las comunicaciones asertivas. Ahora, la otra técnica es banco de niebla. ¿A qué hace referencia esta técnica de banco de niebla? Recordemos que estamos viendo la comunicación asertiva. ¿Y cómo lograr una comunicación asertiva? Haciendo uso de estas técnicas en un determinado momento para poder hacer llegar nuestra comunicación, para poder hacer llegar nuestro interés en relación a algún tema. Entonces, el banco de niebla, aquella que puede utilizarse ante una crítica manipulativa, buscar algún punto limitado de verdad en lo que se nos está diciendo, pero conservando nuestra postura, ¿sí? Banco de niebla. Aceptamos otras ideas, las discutimos, pero siempre va a prevalecer lo que pensamos. A eso hace relación banco de niebla. Se pueden utilizar las expresiones, es posible que tengas razón, pero ya siempre vamos nosotros a defender nuestra postura en banco de niebla, ¿sí? En banco de niebla vamos a estar defendiendo, aceptando, ¿sí? Vea la estrategia, aceptando la opinión de los demás, pero dejando nuevamente en claro cuál es nuestro punto, ¿sí? Es decir, es posible que usted tenga razón, pero como lo he manifestado, ¿sí? ¿Se da cuenta? Siempre dejamos nuestra postura, banco de niebla. Es cierto, a veces no tengo buenos gustos, pero, ahora sí como quien dice, ¿no? El pero es lo que lo hace el banco de niebla. Veamos entonces la siguiente técnica de comunicación asertiva. Asertividad positiva y aserción negativa. Asertividad positiva. Técnica donde se expresa técnica que expresa de forma auténtica el efecto y aprecio a los demás, resaltando y reconociendo los aspectos positivos de quienes lo rodean. Asertividad positiva. Entonces, va aquí a expresar de forma auténtica el efecto y aprecio a las demás, restando, ¿sí? Además, al efecto y aprecio para tener este reconocimiento a los aspectos positivos de quien le rodea.
Asertividad positiva. Ahora, la aserción negativa. Obviamente acá es una técnica particular en la que nosotros de manera firme y práctica y simpática, perdón, estamos de acuerdo con críticas negativas o constructivas que nos hagan las demás personas. Pueden referirse a nuestra forma de conducta o cualidades negativas. Entonces, por eso se llama aserción negativa, ¿sí? Aceptamos críticas. Mientras que la asertividad positiva, pues acá es donde se expresa de forma auténtica el efecto y aprecio a los demás, resaltando y reconociendo lo positivo de ellos. Y ya vamos concluyendo con nuestro tema en cuanto a la asertividad confrontativa. Se puede utilizar bien cuando se perciben discrepancias. Discrepancias son diferentes formas de pensar, ¿sí? Una discrepación en cuanto a la comunicación es, no estamos de acuerdo, lo discutimos, ¿sí? Esas son discrepancias, ¿sí? Por ejemplo, muchos podrán utilizar, ¿no? Yo discrepo con usted. ¿Por qué? Es decir, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo le planteo mi postura. En la otra parte, las personas en sus acciones, entre lo que la persona, entre las que personas mencionó que había y que realmente hizo. También ocurre cuando nos piden que hagamos tareas en el trabajo que no concuerdan con la hoja de deberes que nos habían entregado. En este instante manifestamos la incongruencia ante lo que se nos está pidiendo, ¿sí? O se está mencionando que debamos realizar. La asertividad confrontativa es esa precisamente, el dar mi punto de vista, el discrepar con la otra persona, pero con fundamento. No solo ponerme a discutir si no hay razón, si no hay fundamento. Entonces, básicamente, esto de la asertividad confrontativa lo debemos de hacer, pero sí y solo si tenemos un argumento, si tenemos información valedera para confrontar. Luego de esto, ¿cómo se adopta o cómo se empieza a practicar la comunicación asertiva? Examinando los propios intereses y estimando en qué medida deben de ser respetados. No es caprichoso un momento, sino lo que realmente se quiere, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo empezar a trabajar comunicación asertiva? Es ver examinando los propios intereses y estimando en qué medida deben de ser respetados. Y no es capricho momentáneo, sino lo que realmente se quiere, ¿sí? Poniendo también en lugar del otro, ¿sí? Teniendo esa empatía, poniéndose en lugar del otro y tratándolo asertivamente, aunque él no se comporte de igual manera, no importa, nosotros tenemos que demostrar esa educación, no entrando en juegos, ¿sí? No entrando en juegos ni situaciones, en este caso dinámicas, que nos alejen del objetivo, que es comunicar nuestra idea. Una persona asertiva suele ser tolerante, aceptable en cuanto a los errores, propone soluciones factibles sin ira, es seguro de sí mismo y frena pacíficamente a las personas que lo atacan verbalmente. Entonces, por eso también se ponía el ejemplo del restaurante, donde, ¿cómo actuaría usted si le traen algo que no pidió o si lo pidió, pero no lo entregaron como usted lo quería? ¿Sí? Entonces, a eso hace relación. Luego de esto, también podemos ver acá, ¿sí? Cómo podemos comunicarnos con otros sin que no se sientan agredidos y sin que nosotros renunciemos a lo que queremos. Es decir, una comunicación asertiva es no agresión, sino dándonos a entender de una mejor manera, ¿sí? Entonces, establecer un buen contacto visual es importante para que el mensaje llegue. Demostrar interés, qué pensamos y qué piensas tú, qué ves, qué veo yo, y en fin, ¿no? Entonces, demostrar interés siempre es importante para que exista una buena comunicación asertiva. Usar palabras de colaboración. Vamos a ver cómo podemos resolver, ¿sí? Es decir, involucrarse usted, no dejarle el asunto a los demás. Ahí miren cómo lo hacen. No, veamos cómo lo hacemos. Es posible salir juntos. Entonces, ahí es donde entendemos esta parte, ¿no? Usar palabras de colaboración. Siguiente, utilizar un vocabulario asertivo, ¿sí?
El vocabulario asertivo es decir, yo pienso, yo siento, yo quiero, es decir, claridad, ¿sí? No decir, de repente usted, ahí no estamos utilizando comunicación asertiva. Utilizar comunicación asertiva es dar su opinión, ¿sí? Yo pienso que podría ser posible si lo hacemos de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, ahí podemos dar una comunicación asertiva. Emplear un tono de voz claro y sostenido, ¿sí? Entonces, la voz es bien importante, por eso lo miramos entre las características. El poder utilizar ese aparato de fonador de manera clara, precisa. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues ya vimos ahí en oratoria los ejercicios de respiración, de vocalización, para poder emitir de manera adecuada la voz. Adoptar una postura corporal relajada, ¿sí? Una postura relajada. Ok, básicamente entonces, chicos, acá podemos ver y entender lo que es la comunicación asertiva. Tomarlo en cuenta garantizará entonces poder tener mejores relaciones, poder ver que nuestro mensaje llegue con claridad, ¿sí? Bien, espero que haya tomado sus apuntes en cuanto a la clase. Vamos con lo que es preguntas. ¿Alguna inquietud, Bradley? No le escuché, Bradley. Christopher, ¿alguna pregunta? Si se desconecta, chicos, se vuelven a conectar, por favor. Ya nos queda un minuto. Si se desconecta, nos volvemos a meter al mismo link. Ok. Micaela, ¿alguna pregunta? Douglas, ¿alguna pregunta?